La comunidad cristiana Camino de Vida Plena presenta una palabra de poder y autoridad para nuestro crecimiento integral y espiritual. Exaltemos juntos al Dios vivo y verdadero. Bienvenidos. Iglesia, el título de la prédica de hoy se llama Toma el lugar de hijo. Y es algo que el Señor me ha venido hablando a mi vida, de cómo nosotros a veces, siendo cristianos, más que el título, por saber de Jesús, por haberlo recibido en algún momento, a veces nosotros no tomamos el lugar de hijos del Señor que nos corresponde. Y el Señor me ha venido hablando toda mi vida y toda esta semana. Incluso esta semana me pasaron cosas que ustedes van a decir como, wow, ¿en serio le pasan a ella? Sí, me pasan a mí. Pero son cosas que el Señor me ha venido hablando de hija de Dios. Yo quiero que antes de empezar la palabra, la prédica, o el sermón, o como ustedes lo llamen, quiero que vayamos al título base. Es en Juan 14, del 15 al 24. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, ábranla. Juan 14, del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, esa palabra ahorita las explico, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A mí me encanta esta palabra porque habla del Espíritu Santo, y para mí el Espíritu Santo ha sido una ayuda impresionante en toda mi vida. Esta prédica yo la dividí en 5 puntos que el Señor me habló a mi corazón, y son 5 puntos que a veces nosotros no reconocemos u olvidamos como hijos de Dios. El primer punto que yo quiero tocar con ustedes es reconocer, o sea, antes de tomar un lugar, para tomar el lugar de hijos, primero tenemos que reconocer en qué lugar estoy en este momento. Entonces yo le pregunto internamente, ¿su merced es hijo de Dios? ¿Está tomando el lugar de hijo o todavía usted es huérfano? ¿Qué es huérfano? Alguien que me diga qué es huérfano. Es no tener qué. Sin padre. Yo le pregunto, ¿a veces actuamos sin padre? Muchas veces nos olvidamos que tenemos un padre y estamos actuando como huérfanos. Mi papá era el hombre perfecto para mí, y cuando mi papá engañó a mi mamá, yo tenía 16 años. Mi papi se fue de la casa con la nueva señora con la que pues reorganizó su vida, y a nosotras nos dejó en la calle prácticamente. Y cuando mi papá se fue de la casa, en mi corazón quedó un vacío impresionante. Impresionante, es impresionante. Yo no sabía qué era no tener un papá hasta en esos momentos. Yo salía de la universidad y yo iba a estudiar música, pero no estudié música. Iba a hacerlo porque, como ustedes se han dado cuenta, me encanta la música, pero no pude porque, aunque yo ya tenía los planes en dónde iba a estudiar, cuánto iba a gastar, cuando mi papá se fue me quedé literalmente sin nada y quedé como, bueno, chica, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Pero yo me quedé sin plan de vida, yo me quedé sin papá. Para mí, aunque mis papás, y es algo que yo les digo a ustedes, familia, enseñémosle a nuestros hijos a tener una relación con Jesús y a conocer a Jesús. Porque cuando uno cree que por traerlos a la iglesia ellos van a conocer a Jesús, no. Esto no es un encuentro con Jesús.
Un encuentro con Jesús es el testimonio de vida que uno le da a sus hijos y el encaminarlos con Él. Ahora, se lo digo porque yo tengo una niña de 3 años, para los que no me conocen. Tengo una hija de 3 años y ha sido duro. Ha sido difícil encaminarla. Pero yo tengo claro que lo que puede guardar a victoria a mi hija es que ella tenga un encuentro con Jesús. Porque a pesar de que yo esté o yo no llegue a estar, o que le pase lo que le pase, si ella tiene a Jesús en su corazón, es suficiente. Él se encargará de eso, porque ese temor la guardará a ella. Cuando mi papá se fue de la casa, entonces yo me quedé como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo no conocía el Jesús que ahora conozco en ese entonces, aunque mis papás me llevaban a la iglesia y todo el tema. No lo conocía. Y tuve una crisis existencial impresionante al punto en el que yo llegué a pensar en suicidarme muchas veces. Muchas veces. Yo no le hallaba sentido a mi vida. Yo le decía a Dios, ¿por qué? Y yo siempre me arrodillaba porque yo había visto que mis papás lo hacían. Entonces yo iba y me arrodillaba y le gritaba, Señor, ¿pero por qué me siento tan vacía? Tan hueca. Porque si tengo todo, tengo casa, tengo universidad, ya el Señor me comenzó a mostrar cosas, tengo casa, tengo familia, pero me siento vacía. Y el Señor comenzó a tratar en mí, hay que sanar la paternidad, hay que sanar el valor que tu papá tiene en ti. Ya les voy a explicar como esos puntos, pero les hago como un resumen. Para mí la paternidad de Dios ha sido muy difícil y aceptar a Dios como papá para mí ha sido súper difícil, porque yo tenía un chichón de abandono impresionante. Para mí los hombres en general, y les soy sincera, abandonaban. Todos los hombres se iban, porque era lo que yo había visto. Y de hecho en muchas parejas de mi familia lo vi. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué siento este abandono en mi corazón? Y Él comenzó a sanar de a poquitos muchas cosas en mi vida. Pero miren que mi mamá hizo algo muy sabio, y es que mi mamá nunca nos cargó el corazón contra mi papá. Nunca. Mi papá pudo haber hecho y deshecho, pero mi mamá siempre nos enseñó la honra. A papá y a mamá, hagan lo que hagan. Honrar a papá y a mamá. Nosotras obviamente tuvimos nuestro chichón de abandono, tuvimos nuestro chichón con nuestro papá, pero mi mamá fue una mujer tan llena del Espíritu Santo que a pesar de que teníamos eso, amábamos y amamos a nuestro papá, una cosa loca. O sea, nuestro papá es nuestro papá, porque ella supo sanar eso en nuestro corazón y que mi mamá no me cargara contra mi papá, me permitió que ahora yo pueda tener una relación con Dios diferente. Porque si yo tuviera todos esos miedos, rencores contra mi papá, estoy segura que yo no podría amar a Dios ni escucharlo como Él me dice ahora. Entonces esa paternidad para mí fue súper dura, súper difícil. Y tener ese vacío emocional fue duro. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué me haces esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo en mis vacíos no había querido aceptar a Dios. Yo quería llenar mis vacíos con lo que me encontrara. Pero yo sabía que por dentro el Espíritu Santo me decía como, yo estoy aquí. Pero yo lo ignoraba. Yo era como, no, Dios no, yo no quiero saber nada de Dios porque los hombres abandonan. Y si Dios permitió que mi papá me dejara, yo no quiero saber nada de Dios. Y esa fue mi decisión. Incluso decidí dejar la música. Y un día le dije a Dios, yo renuncio. Dios, perdóname. Pero yo una vez le dije, Dios, yo renuncio. Yo no vuelvo a cantar en mi vida. Yo no vuelvo a tocar guitarra, nada. Yo no vuelvo a tocar nada. Yo no quiero que usted nunca me vuelva a poner a cantar, nunca. Dios es muy misericordioso. Gracias al Dios nunca actúa por tus emociones. Dios no tiene en cuenta tus bobadas a veces. Gracias al Señor, porque Él no actúa como nosotros. Cuando yo le dije todo eso al Señor y quedé embarazada de mi hija, antes de que yo supiera que estaba embarazada, el Señor me dio el Salmo 32:9, que dice, no seas como el mulo o el caballo al que toca ponerle un freno para traerlo a ti. Antes de que yo estuviera embarazada, el Señor me había dicho eso y yo no entendía. Cuando quedé embarazada dije, el freno. El freno tiene 2 paticas y 3 años en este momento. Y yo decía, Dios, gracias. Porque yo no entendía la voluntad de Dios como papá, pero mi hija fue algo que el Señor usó para salvar mi vida, para evitar que yo me suicidara muchas veces, ¿sí? Yo tenía muchos deseos de muchas cosas. Entonces, esa paternidad es algo que el Señor me vino tratando. Romanos 8:15, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos adoptados por Dios. Y el Señor me dijo, Fer, y este fue uno de los
de los versículos que el Señor me dijo como, Fer, tú ya no importa que padre y madre te dejen, no importa que tu papá no esté, yo te adopto como mi hija, tú eres mi hija. Cuando el Señor me dijo, tú eres mi hija, aún así yo seguía con mi chichón, con el papá, pero yo le decía, bueno Dios, pero entonces ¿qué hacemos? Porque yo me siento sin papá y económicamente, físicamente, emocionalmente necesito un papá. O sea, ¿cómo lo vas a arreglar? Y el Señor comenzó a moverse de una forma impresionante. Cuando yo le dije, bueno, yo me acuerdo que yo estaba arrodillada en mi cama y le dije, Señor, ¿está bien? Tenía 16 años y le dije, ¿está bien? Mira, escuché de mis papás esto, no te conozco. Por algo la Biblia dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo. El Señor tuvo que dejar de que yo lo oyera para que yo lo comenzara a ver. Cuando yo le dije, listo, Señor, hagámosle, de una, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es ser tu hija? Y me dijo, confía, empieza con confiar en mí. Yo le dije, bueno, Señor, ayúdame a confiar en ti. Y de verdad, estos milagros pasan. Cuando aceptamos la paternidad de Dios, Dios se hace cargo de todo lo que tú necesitas. Se lo dice una persona que ahorita les cuenta todos los testimonios de vida de lo que el Señor ha hecho. Cuando yo dije eso, yo le dije, listo, Señor, me abriste la carrera. No es música, pero sí es otra carrera. Yo estudié comunicación social. Yo dije, pero comunicadora social, y definitivamente soy comunicadora social, o sea, eso viene en mi sangre, pero yo no lo sabía. También el Señor me ubicó en la carrera correcta, a mí. Luego de eso, listo, pasó ese tiempo, yo seguía con mi chichón emocional, pero yo comencé a ver a un papá diferente. Cuando Dios se me acabó la carrera, la media beca, yo dije, juepucha, sexto semestre, todavía sigo sin plata, porque solo había pasado 2 años, pero aún así económicamente, luego que mi papá se fue muy duro. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Voilà, Señor, tú me dijiste que tú eras mi papá. O sea, ahora no tengo un peso para pagar el sexto semestre. Por favor, Señor, ayúdame porque no tengo a mi papá y necesito que me ayudes. Ahora, Dios no es una tarjeta de crédito, obviamente, pero el Señor sí ve el corazón de sus hijos y nos ama cuando sabe que algo necesitamos. ¿Listo? Es diferente, pero quiero que lo sepas. Y yo pagué mi carrera porque el Señor me abrió puertas laborales desde sexto semestre como papá que no abandona a sus hijos. Cuando yo decidí reconocer su paternidad. Todo esto y muchas más cosas me han pasado en la vida. Yo les puedo asegurar que de un papá Dios que económicamente me ha sustentado, nunca me he quedado sin trabajo, nunca. El Señor nunca me ha dejado sin trabajo, nunca. Cuando quedé embarazada de Victoria, a los 2 meses conseguí un trabajo que me dejaban trabajar medio tiempo en la oficina y medio tiempo para cuidar mi casa y me pagaban todo. Nunca me he dejado. Y yo le digo a usted, ¿dónde está ahí? Dios nunca lo va a dejar. Solo reconozcan la paternidad de Dios sobre su vida. ¿Y eso hay que pagar un precio? El precio que hay que hacer es someterse a la voluntad del Señor, aunque a veces nos cuesta. Y el Señor luego usó a Victoria. Yo veo a Victoria, mi hija, y de hecho le puse Victoria porque Victoria representa la victoria de Dios sobre lo que el diablo quería hacer con mi vida. Cuando yo veo a ella, yo digo, Dios, tú me salvaste porque tú pusiste un angelito chiquitito. Y no porque mi confianza está en ella, sino porque ella es como un símbolo que representa para mí lo que el Señor hizo en mi vida. Y cuando yo hice todo esto y el Señor me comenzó a bendecir, luego el Señor nos comenzó a bendecir económicamente en nuestra casa, porque el Señor nos ha permitido hacer esto. Ahora, luego de todo esto, cuando yo, mi hija Victoria no tiene papá legal, porque el papá de ella, cuando se enteró que yo estaba embarazada, arrancó y se fue. Y yo dije, listo, otro chichón de paternidad, ¿no? Otro chichón de abandono. Yo decía, si ves, Dios, todos los hombres me dejan, todos los hombres no me quieren. Yo tenía un chichón re feo. Y el Señor me dijo, ojo, porque estás poniendo tu confianza en los hombres y sigues sin verme a mí. Y yo dije, Señor, ayúdame a reconocer que tú eres Dios. Y fue allí cuando el Señor comenzó a hablarme a través de su palabra acerca de su paternidad. Yo quiero que hablamos también el 8:16, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Cuando yo acepté al Señor Jesús en mi corazón, que de hecho no fue como que hice la oración de fe y lo acepté, no, porque creo que siempre crecí haciendo oraciones de fe, entonces no sé en cuál de todas, pero cuando lo acepté en mi corazón fue cuando el día que le reconocí, le dije: Dios, de verdad, sin ti no puedo. O sea, de verdad, sin ti no puedo hacer nada. Cuando yo intentaba hacer las cosas en mis fuerzas, como llenar mis vacíos, algo salía mal. Algo me tiraba, algo me lastimaba. Le decía: Señor, ayúdame a reconocer que soy tu hija. Y el primer punto fue que yo reconocí que era huérfana, que yo no tenía papá. O sea, yo estoy en la mala, Dios, en la inmunda. No sé qué hacer con mi vida. Y yo te pido que allí donde estás, reconoce en qué lugar estás. Si estás siendo hijo, si reconoces que tienes un papá en todas las áreas, o eres huérfano, o estás haciendo las cosas por tus propias fuerzas, o las estás haciendo con Dios. O aunque te cueste, porque créanme que me ha costado aceptar la voluntad de Dios, para mí ha sido difícil, y más porque yo soy una mujer muy ansiosa. Entonces yo creo que ustedes se dan cuenta que yo estoy todo el tiempo así, soy muy ansiosa. Para mí confiar en el Señor ha sido muy complicado. Entonces yo le pregunto: ¿es hijo o huérfano? ¿Reconoce a Dios cuando está en momentos difíciles y le pregunta a su papá? ¿O decide tomar las decisiones como un huérfano sin papás? Porque eso nos pasa, porque a mí me pasaba. El segundo punto de tomar el lugar es reconocer la paternidad de Dios. Para reconocer la paternidad de Dios, yo no sé, yo quiero tocarle esto, pero esto es usted interno con Dios. ¿Cómo fue su relación con su papá real de acá de la tierra? ¿Tuvo papá? No tuvo. ¿Lo abandonó? No lo abandonó. ¿Estuvo pendiente de usted? No estuvo pendiente de usted. Ahora, paternidad también implica la mamá. ¿Estuvo con su mamá? No estuvo con su mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me daba cuenta que yo no podía ver a Dios porque yo tenía la sensación de la paternidad dañada, por lo que yo creía que como era mi papá en la tierra, era el Dios que estaba arriba. Entonces por eso a mí me costaba tanto confiar, porque yo ya no confiaba en mi papá. Si había dicho que iba a volver y se volvió a ir, si había dicho muchas cosas y se fue y nos dejó. Entonces para mí era difícil decirle: Dios, ¿yo cómo voy a creer en que tú no me vas a dejar? Yo siento que tú me dejas, yo siento que tú te vas y me dejas, porque esa era mi sensación. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes tu relación sana con tu papá en la tierra? ¿O tienes chichones que arreglar de paternidad de la tierra, con tu papá de la tierra, con el papá de acá? Porque aunque no creamos, esa paternidad es fundamental en muchos de los vacíos que nosotros tenemos como seres humanos. Psicológicamente comprobado que si nosotros no arreglamos la paternidad con nuestro papá de la tierra, no vamos a poder ver a Dios de otra forma, y hay que solucionarlo, ¿sí? Hay que solucionarlo, y no es fácil. No, yo no sé cuál sea la situación que usted haya pasado con su papá, y pueden ser cosas gravísimas, pero el Señor dice: perdona. Y yo sé que no es fácil, se lo dice una persona que tuvo que perdonar al papá, que ahora lo ama. Tengo un hermano de 3 años, se llama Isaac, que lo amo con todo mi corazón, y es el hijo de mi papá con la señora con la que se fue. Y yo amo a mi hermano, es el tío de mi hija Victoria. Mi mamá se lleva a mi hermano Isaac para la casa a cuidarlo. Cuando el pastor dijo una vez pasada: es mi mamá. Mi mami se lleva al hijo de mi papá y la señora y lo cuida en la casa. Y lo ama como si fuera su hijo. Cada vez que ese niño está en mi casa, es el niño más feliz del mundo. Y nosotras lo amamos porque mi mamá, una mujer sabia, nos enseñó a perdonar al papá de la tierra. Y eso ha generado que nosotras perdonemos también a la mujer de mi papá. Y nosotras vamos a almorzar con ellos. Es diferente que nosotras no acolitamos el pecado, pero nosotros no podemos dejar de perdonar a las personas. Y eso me lo enseñó mi mamá. Nosotros respetamos su vida porque el Señor, diría el pastor, allá él y su proceso. Yo no me puedo meter en nada. Le di palo, le di mucho palo. Lo juzgué. No se imaginan cuántas veces descabecé a mi papá. Pero el Señor luego restauró eso en mi vida, tanto que los perdonamos a los dos, y cuando esto salimos a almorzar con ellos, con mi hermano Isaac. Pero créanme que eso solo lo hace el Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no lo hace nadie lo hace. Pero si usted tiene el Espíritu Santo puede cambiar eso en su vida. E incluso también si usted cometió el error, porque mi papá fue un hombre que luego nos dijo: hija, perdóname. Mi papá es un hombre que ya tuvo un encuentro con el Señor Jesús.
y me dijo, perdóname porque yo ahora sé todo el daño que te hice, todo el daño que les hice a mis hijas, a mi familia, a mi hogar. Pero pues ya no puedo hacer nada. Yo le decía, no papá, tranquilo, pero yo te perdono. Cuando yo perdoné a mi papá, pude comenzar a tener una relación con Dios de otra forma completamente diferente. Porque cuando yo lo perdoné a Él, yo me di cuenta que el Señor me decía, muy bien, Fer, como yo te perdono a ti, tú también tienes que perdonar. Ahora mírame en esta nueva faceta. Mírame en esa nueva faceta de un papá en el que puedes confiar. Un papá en el que tienes la confianza. Y un papá en el que literalmente en las noches me le he tirado en el piso llorando, porque soy muy llorona. Me le tiré en el piso llorando y le digo, Dios, abrázame, porque me siento sola. O abrázame, Señor, porque no sé qué hacer. O abrázame, Señor, porque no sé cómo criar a mi hija. Y Dios me abraza y me dice, yo sí sé cómo hacerlo, porque yo soy tu papá y cuentas conmigo. Entonces yo te digo, si tú en este momento tienes un chichón con tu papá de la tierra, trata de solucionarlo lo máximo que tú puedas. Yo no te estoy diciendo ya, no, porque yo sé que eso es un proceso. A mí me tardó 7 años. No sé cuánto te tarde a ti, pero métete en el proceso de sanar eso. Lo que acabas de hacer es que le estás diciendo al Señor que tome la paternidad de Él sobre ti. Y que si hay cosas que tú tienes que sanar, van a seguir viniendo. Pero tú recuerda que eres hijo amado de Dios. Y que cuando tú sueltas y perdonas, te abres a nuevos lugares, te abres a nuevas formas de ver a Dios en tu vida. Y que puedes sanar esos vacíos, porque a veces tú te preguntas, pero yo ¿por qué actúo así? Pero porque yo vuelvo y caigo en lo mismo, pero porque yo me siento sola, vacía, porque yo siento la necesidad de tener a alguien conmigo, porque eso me pasaba. El Señor me dijo, porque necesitas llenar esos vacíos conmigo. Ahora quiero que vayamos, por favor, a Primera de Pedro 2:9. Quiero tocar el tercer punto, y es que cuando nosotros sabemos quién es nuestro papá Dios, eso nos da identidad de hijos. Cuando nosotros los papás, los que tenemos hijos, sabemos que somos nosotros los que damos la identidad de nuestros hijos. Somos los que le enseñamos, tú eres varón, tú eres niña, tú actúas de esta forma, porque nosotros damos esa identidad. Y para darle la identidad a nuestros hijos, tenemos que conocer nuestra propia identidad. Y el Señor dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que miremos el otro que es en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Algo que me pasaba cuando tenía el chichón con mi papá y con toda la paternidad y con el tema de no tomar mi lugar de hija de Dios, era que mi identidad se había visto muy afectada. Yo creía que todo lo que me decían las personas, yo lo era. En el colegio a mí me decían gorda, fea, bla, bla, bla. Crecí creyéndome gorda, fea, poco inteligente, que yo no servía para nada, porque eso era lo que me decían los demás. Y yo lo creía, la verdad lo creía. Y uno de mis vacíos de el suicidio y todo el tema era porque constantemente el enemigo me estaba diciendo gorda, que no sirve para nada, fea, que nadie se va a fijar en usted, que todo el tiempo en mi cabeza. Cuando yo le dije, Señor, afirma mi identidad, el Señor me dijo, Fer, tienes que reemplazar las palabras del enemigo por mi palabra. Que eso lo vine a aprender aquí, aquí lo vine a aprender. Porque yo creía que leer la Biblia hacía milagrosamente que yo entendiera que yo no era lo que los demás me decían, solo leyéndola. No, y hay una diferencia entre leerla y escucharla, ¿sí? Es diferente. De hecho, ahí lo dice. ¿Cuál es el versículo en el que dice? No es por el oír, no es por... Romanos 1:17. ¿Me lo pones, por favor? Es que quiero que veamos algo.
que a mí me llamó mucho la atención. Romanos 1:17. Listo. Así que la fe es por el oír, coma. Aquí entro con la comunicadora social, pero es que quiero que entiendan algo. Aquí la fe es por el oír, coma. Y el oír, coma, por la palabra de Dios. Algo que el Señor a mí me dijo que para mí fue clave, fue que la fe es, así que la fe es por el oír. Ténganlo ahí. Y acá me habla de otro verbo. Y el oír viene por la palabra de Dios. Tengamos una diferencia y no los quiero confundir. Es que hay una diferencia entre oír la palabra de Dios y que la fe es por el oír la palabra, que es diferente. Quiero que miren esa coma. ¿Por qué? Porque yo puedo oír la palabra, puedo poner acá el celular a reproducir todo el tiempo los versículos, lo que significa que yo estoy teniendo fe. No, la fe viene por el oír. Y el oír, o sea, el verbo oír viene por leer la palabra de Dios. Oigo a Dios por leer la palabra de Dios. ¿Sí lo entendimos? Que es muy diferente a escuchar la palabra. O sea, usted puede venir aquí a escuchar a cual pastor se le ocurra y eso no le va a dar fe. A diferencia de que usted oiga la palabra de Dios a través de lo que Dios habla. Porque una cosa es lo que Dios me habla a mí, otra cosa es lo que Dios le habla a usted. Ahora me pregunto, porque a veces nos chocamos contra cosas en nuestra vida. ¿Por qué me pasa? Porque usted escuchó a Dios. Usted le preguntó a Dios qué hacer con su vida. Usted le preguntó a Dios si esa decisión era importante para él, si él estaba de acuerdo. Escuchó al Señor, buscó en su palabra, se toma el tiempo de oír. A veces, muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque nos da pereza o porque creemos que en nuestras fuerzas, y fue lo que Dios me dijo hoy, creemos que en nuestras fuerzas podemos lograr las cosas. No. En medio de mi desesperada me pidieron un flyer también. Hice el flyer divino. Se cerró el programa y no me guardó nada. Tocó volverlo a hacer. O sea, todo se me juntó. Yo dije, ¿pero por qué otra vez? Y lloré otra aguantada, otra llorada, estos dos allá aguantándome la llorada y la gritada. Pero Dios puso a Santi, me dijo, oremos. Era lo último que yo quería hacer en la vida, era orar. O sea, yo quería acabar con todo el mundo, menos orar. Y él me dijo, oremos. Y yo dije, ay, está bien, ora tú porque yo no quiero orar. Él oró a través del teléfono. Y oró, Señor, tú sabes cómo está Fer, tú sabes que ya se desespera, que ya ayúdala, tú tienes el control de todo. Bueno, él oró. ¿Sentí más paz? Claro, sentí más paz, dije, está bien. Y algo que fue después de que él oró, leyó un devocional, en el que literalmente sentí cuando el Señor me dijo, habla, ¿cómo es que era? Hola. Sí. El devocional decía que tú ya tenías absolutamente todo lo que necesitabas, pero nosotros tenemos un velo, ¿cierto? En lo cual nosotros no podemos vernos nosotros mismos, sino resulta viéndolo otras personas de cómo somos nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Ajá. Entonces, ese devocional decía que tú ya tienes lo necesario, pero no eres consciente de que tienes lo necesario para hacer las cosas. Ajá. Entonces ahí decía, entrega todo en manos de Dios y Él va a ser el dador de todo lo que tú vayas a hacer de ahí en adelante. Pero lo importante ahí es entregarle todo a las manos de Dios y que Él sea el dador, que sea el direccionador y ya, descargarse. Y yo en ese momento fue como, ay, papá, está bien, hagámosle, con rabia, porque no les puedo decir que no. Volví a hacer todo el flyer y luego tuve la reunión con mi jefa y dije, bueno, al menos entregué un flyer bonito. Gracias, Señor, fue un día de trabajo excelente. Bueno, mi orgullo también cayó al piso, porque el orgullo después de decir, venga, el super trabajo ya no lo tengo, también mi orgullo cayó al piso y lo necesitaba. Y quedé desarmada y le dije, papá, después de que sentí eso, mentalmente dije, papá, hazlo.
perdóname. En mis fuerzas no lo voy a hacer. Voy a entregar lo que sé que necesito y tú harás. Mi jefa me llamó, me dijo, Fer, el flyer me encantó, está espectacular, ya me di cuenta que no sirves para ser diseñadora y web al mismo tiempo, quédate diseñando solamente, no te preocupes, yo te dejo diseñando, hazme todos los diseños y quédate en tu trabajo y yo te quito eso de web, que a mí me estaba cargando el corazón. Y me dijo, y sigamos, trabajémosle. Y todo lo que le he enviado hasta el momento a mi jefa le ha gustado. O sea, el Señor ya tenía el control de todo y yo me estaba preocupando, angustiándome antes de que pasara todo lo que yo ya me había imaginado y fatalizado. Y el Señor ya tenía el control de mi trabajo. Y Él me dijo, sí, yo te lo di. O sea, fui yo. ¿Y por qué no me preguntas a mí? Ahí aprendí el tema de la paternidad y el tema de dejar todo en las manos y confiar en Papá Dios. Y eso me da identidad. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes tu identidad clara? ¿Tú tienes tu identidad de que tienes un papá que te guarda, que te cuida, que te respalda? ¿Tienes claro eso? ¿Tienes claro que cuando estás en momentos difíciles, papá ya se ocupó de eso? Y ya le preguntaste a Dios, ven Dios, ¿qué quieres? Porque yo te pregunto eso, porque la identidad es muy importante para nosotros, y más nosotros los que tenemos hijos, crear la identidad de nuestros hijos, de que son hijos amados de Dios, pero si tú no crees que eres amado por Dios, nunca le vas a poder enseñar a tus hijos que sí lo son. Entonces es muy importante que arreglemos nuestra identidad con Dios. Y por último punto, ya para finalizar, hay algo que el Señor me decía y es, caminar en los sueños de Dios no es sobrevivir al día. Y ese es el último punto. Se lo vuelvo a repetir, caminar en los sueños de Dios no es sobrevivir al día. Y yo quiero tocarte esto para finalizar y es porque a mí me pegó duro y yo quiero preguntarte, tú a veces te levantas y dices, ay, otro día más. Porque me pasaba. Como yo a veces me dormía y yo decía, yo decía como, ¿cómo quisiera desaparecer? Muchas veces lo he dicho, quisiera dejarte existir. Hay momentos en los que yo digo, yo no quiero existir, quisiera poder hacer así, chao, desapareció Fernanda y todo, chao. Y no sentir, no pensar, no vivir. Porque yo sobrevivía al día. Habían días en los que yo me levantaba y decía, y sí, con trabajo, con hija, viviendo bien, con todo. Yo decía, yo no quiero vivir. ¿Por qué? Porque yo no tengo sueños. Les pregunto, ¿ustedes sueñan? ¿Ustedes tienen claro qué quieren en 5 años? ¿Ustedes tienen claro qué quieren en 10 años? ¿En 6 meses? ¿Se permiten un tiempo en el cual ustedes sueñan qué quieren alcanzar o no? ¿O sobreviven al día? Porque me pasaba. Porque yo no soñaba. Y ese es un llamado de atención porque los hijos de Dios sueñan. Dios es papá. Si yo sueño con Victoria verla hacer la piloto tal vez, porque ama los aviones, no sé qué quiere hacer, lo que el Señor quiere hacer con ella, pero digo, yo sueño que ella sea lo mejor. Cada vez que ella me dice, mamá, quiero el disfraz de Frozen para mi cumpleaños 3 que me tiene hasta aquí todo el tiempo, mi cumpleaños, ya mi cumpleaños, ya mi cumpleaños, ya mi cumpleaños. Pero yo le quiero hacer su mega cumpleaños de Frozen, porque ella lo sueña. Ella se sueña con el vestido azul de Elsa y cantar Let It Go por toda la casa. Pero yo se lo quiero cumplir porque es mi hija, porque yo quiero que ese día ella sea feliz. ¿Cuánto Dios no quiere que tú cumplas tus sueños? No es diferente como, ay, la proyección. No, es que usted es hijo de Dios. Dios le dio sueños, Dios le equipó con una maleta así de sueños. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus planes? ¿Quieres tener casa? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres que tus hijos sean? ¿Lo has escrito? ¿Te has tomado el tiempo de escribir qué quieres con tus hijos? ¿Qué quieres con tu casa? ¿Te has tomado el tiempo? Yo creo que muchos no lo hacemos. Y en el tratamiento psicológico, porque estoy llevando un tratamiento psicológico con mi tía, porque todo esto yo se lo pedí al Señor y le dije, y yo se lo reconozco, la verdad no me da ni pena. No. Yo estoy llevando un tratamiento psicológico con mi tía, que ella es una psicóloga cristiana, porque sí, hubo momentos en los que yo le dije, tía, me paro, tengo buen trabajo, vivo bien con mi hija, tengo todo, pero yo siento que no tengo nada, que yo no sueño, que yo no tengo sueños, que yo me levanto a sobrevivir al día. Bueno, lo que venga el día yo lo hago,
Y ella me dijo, no, los hijos de Dios no sobreviven al día. Los hijos de Dios sueñan y caminan en los sueños. Entonces yo te pido que allá donde estés, piensa y llegues a tu casa o en el momento en el que tú puedas, plantéate los sueños. Porque Dios ama cumplirte tus sueños. Porque cuando tú eres feliz y en tus sueños, Dios hace milagros que otros ven como fe para ellos. Te lo digo yo porque solo subí un video chiquitico del trabajo de los chilenos que tuve y un amigo me escribió y me dijo, Fer, estaba en un desierto laboral impresionante en el que yo estaba frustradísimo, vi tu video y sentí una fe de que Dios podía hacer eso por mí también. Y yo no me di cuenta que yo estaba impactando con mi vida a otras personas a buscar a Dios. Cumpliendo Dios mis sueños, Él hace milagros en otras personas. Pero si tú no eres un hijo que sueña, tus sueños también son testimonio para el Señor. Tus sueños también son testimonio de los milagros que Dios puede hacer. Y si el Señor te da la casa que tanto estás soñando o te saca de la deuda, y no milagrosamente, sino que tú trabajas para ello, pero el Señor te abre las puertas para que consigas ese trabajo, muchas personas a través de la fe van a conocer al Señor en tu vida. Y yo todo esto lo he aprendido con el Señor a través de levantadas y caídas, levantadas y caídas, levantadas y caídas. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a que todo lo que yo haga de aquí en adelante sea en tu espíritu, porque el espíritu te habla. Y te pido algo, no creas que a veces son vocecitas lo que por dentro el Espíritu Santo sí te está diciendo, porque Él sí te está hablando. Te pido que nos pongamos de pie ya para finalizar. Y yo quiero que allá donde estás, todos vamos a hacer silencio. Cierra tus ojos. Y yo quiero que tú por dentro escuches lo que Dios tiene para decirte hoy como hijo. Y cierra tus ojos allí donde estás. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vengas a este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables ahora a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, si tenemos chichón con nuestro papá, Señor, terrenal, por algún motivo, Dios, que ha llenado, que ha hecho, Señor, vacíos, que hemos estado buscando en otros lugares, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, porque si te escuchamos, si hoy te escuchamos, es porque tú estás a la puerta y llamas. Y el Señor dice, todavía puedes oírme, todavía puedes escucharme, todavía estoy aquí golpeando a tu puerta. Sanemos esto juntos, no estás solo. Yo, el Espíritu Santo, estoy a tu lado, escúchame. Sanemos esto juntos. No es tarde, no es tarde. Estás a tiempo de sanarlo. Yo te amo con profundo amor, dice el Señor, y ternura. Estoy ferozmente comprometido con tu mayor bienestar. Yo soy fuerte y poderoso y camino a tu lado. Yo estoy aquí para cuidarte, para rescatarte, para protegerte, para proveerte todo lo que necesitas. Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy sabio y déjame guiarte porque sé que es lo mejor para ti. No te preocupes, yo te entiendo completamente y sé cómo te sientes en este momento. No hay papá más sabio que yo para ti. Nunca estés confundido de saber quién eres. Y si no sabes quién eres, ven, que yo te creé y sé todo lo que tengo para ti y todo lo que eres. Eres mi amado hijo. Eres extremadamente amado. Eres completamente amado. Tengo tanto amor para ti. Abre tu corazón para mí. Yo te adopté. Te llamé como mi hijo. Tú eres aceptado
experimentado y me deleito en ti. Y me deleito en ti. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Y el Señor te ama más que a su propia vida, porque entregó a su Hijo, siendo Él mismo, sin escatimar, que era Dios, y entregó su vida porque te ama más también que su propia vida. Gracias, Señor. Levantemos un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.